Muy buenas tardes tengan todos ustedes, maestros, maestras. Bienvenidos a esta sesión del viernes 5 de febrero. Hoy tendremos, al igual que los demás días, excelentes talleristas. Iniciamos con el maestro José Luis Campos, posteriormente el maestro Javier Ángeles, el maestro Javier Esquivel, estará con nosotros el maestro Abel Morales y nos acompañará también el maestro Higinio Barrón, presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Como bien es sabido, la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas tiene dos vertientes. En esta estamos trabajando con la formación de todos ustedes docentes, en la formación en competencias de las habilidades matemáticas, pero también tenemos la vertiente de la Olimpiada, evento que recién acaba de finalizar y que estamos por terminar. Ahorita estamos en la etapa de evaluación. Soy la maestra Isabel Contreras, delegada de la ANPM en la delegación Laguna, Durango, Coahuila, y miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Iniciamos ahorita con nuestro primer tallerista, el profesor José Luis Campos Cardona. El maestro José Luis es ingeniero en electrónica, profesor de matemáticas por vocación. Tiene 10 años de experiencia en la Olimpiada de Matemáticas como entrenador, delegado de la ANPM y coordinador a nivel nacional. Déjenme decirles que es parte importantísima en los eventos de Olimpiada, diseños de reactivos, evaluador, excelente persona que no duda en apoyar a cualquier delegación que así se lo solicite. En lo personal, hemos crecido gracias al apoyo del maestro José Luis. Bien, maestro José Luis, adelante, iniciamos. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Isabel. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos directo a lo que nos concierne? Les voy a recomendar que tengan todos a la mano, pues, lápiz y papel, pluma, borrador, lo que necesiten, lo que normalmente usen para empezar a resolver problemas. Bueno, entonces, vamos a empezar con unos muy sencillitos. La verdad, el objetivo de estos problemas es que nosotros como profesores podamos tener diferentes ideas y sobre todo diferentes estrategias para resolverlos y posteriormente para poder explicarlos y poder analizarlos, separar cada parte del problema para que los niños lo entiendan bien y puedan ellos abstraer ideas un poquito más avanzadas. En este primer problema vamos a durar, les voy a dar unos 3 minutitos a cada quien para que lo trabajen de manera individual y luego ya vamos a ir comentando las ideas que nos pueden servir para resolver este tipo de problemas. Entonces, el problema número uno dice, se lanzan dos dados, uno de 10 caras numeradas del 1 al 10 y el otro de 8 caras numeradas del 1 al 8. ¿De cuántas maneras se puede obtener como suma el número 10? Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que cada quien lo trabaje de manera individual. Maestro José Luis, las respuestas las pueden compartir por el chat. Sí, así es. Perfecto, maestros. En cuanto cada quien vaya teniendo sus respuestas, pueden compartirlos para que el maestro José Luis vaya viéndolas.
Bueno, ya algunos compañeros empiezan a platicarnos sus respuestas. Algunos dicen que son 7, algunos dicen que son 8. Vamos a revisar, a ver los demás. Bueno, de inicio, una muy buena estrategia que siempre facilita mucho las cosas y más que nada es de puro manejo de la información, no es alguna idea sobre el razonamiento, es que nos pueden servir mucho si utilizamos una tablita. En este caso, al dado 1 lo voy a llamar D1, al dado 2 lo voy a llamar D2, y entonces lo que voy a hacer yo aquí es empezar a establecer los posibles valores y sobre todo, lo más importante, de manera ordenada. Si somos ordenados, todo es muchísimo más fácil. Entonces, el mayor valor que puede tener el dado 1, que es el que tiene 10 caras, pues obviamente va a ser 10. Pero en este caso, si en el dado 1 nos sale un 10, ya no vamos a poder obtener la suma de 10 porque en el dado 2 el menor valor posible es el 1. Entonces, pues no vamos a poder tener aquí el 10 como una opción, pero sí vamos a poder tener el 9 y entonces en el dado 2 necesitaríamos un 1 y así sucesivamente en el dado 1 un 8 y luego un 2 en el dado 2 y así sucesivamente podemos empezar a construir la tablita. Y aquí esta tablita pues ya nos va a ayudar a poder contar todas esas formas de manera muy sencilla. Será 7 más 3 son 10, 6 más 4, 5 más 5, 4 más 6, 3 más 7, 2 más 8 y 1 más 9. Ah, perdón, aquí ya no podríamos tenerla. ¿Por qué? Porque el dado 2 nada más tiene 8 caras. Entonces, como decían ahorita muchos de ustedes, pues la cantidad de maneras para obtener el número 10 son estas 8 formas. Este problema es bastante sencillito, pero nos puede ayudar a empezar a entender que debemos de organizar nuestra información y empezar a darle valores. Si lo hacemos de esa manera, pues vamos a poder avanzar más fácil y sobre todo los niños van a poder entender todo de manera más sencilla. A ver, dicen que no se ve bien la pantalla. Ahí ya la ven mejor. Sí, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Muy bien. Bueno, entonces, si nos fijamos, pues ya tenemos aquí nuestra solución, que son 8 formas distintas para obtener 10. Bueno, ahora vamos entonces al segundo problemita. No se preocupen si no alcanzan a copiar o si se quedan un poquito atrás. De todas maneras, ahorita les voy a compartir el archivo, el documento donde están todos los problemas juntos para que no batallen. Entonces, vamos con el segundo problema. Dice, considera un conjunto de 3 números. Al sumar cualesquiera dos de ellos, se obtiene 23, 32 y 39. ¿Cuál es la suma de los 3 números? Entonces vamos a esperar unos minutitos para darles espacio a todos de que puedan trabajar. Recuerden que en la resolución de problemas, lo más importante es intentarlo. No importa si nos equivocamos, no importa si lo hacemos bien, lo importante es practicar para acostumbrarnos a esa forma de pensar. Así es que les recomiendo que
que le practiquen un poquito, no tengan miedo. Si gustan compartir sus respuestas, adelante. Si les da un poco de pena compartir respuestas, no pasa nada. Y si alguien quiere aportar alguna idea o alguna forma diferente de resolver el problema, pues igual con todo gusto ahí en el chat nos puede escribir su razonamiento y con todo gusto lo leemos. Bueno, ya aquí un maestro nos dice que cuáles son los posibles números. Ahorita vamos a corroborar esa respuesta. Igual lo que pueden hacer, y sería muchísimo más provechoso para todos, es compartir la forma en la que llegan a la respuesta, no solamente la respuesta. En este problemita, una pregunta muy interesante que puede servir bastante para pensar o para llegar a un razonamiento un poquito más amplio es saber si se repiten los números, es decir, si en estos tres números hay dos o tres valores repetidos. Y eso es algo que pues cuando estamos analizando, que estamos leyendo los problemas, siempre debemos de tener en cuenta que lo que no nos dicen, pues no necesariamente está limitado. Ok, el maestro Ezequiel dice que fue buscando los números por ensayo y error. Esa es una buena estrategia en un inicio, pero pues sí es importante buscar algunas otras ideas que nos puedan llevar a una solución un poquito más elaborado. Bueno, vamos a hacer un análisis así muy breve para saber si los valores se repiten. En este caso, voy a darle valores concretos para que lo puedan ustedes visualizar.
Si yo tuviera, por ejemplo, 3 valores, voy a dar valores al azar, el 7, el 8 y el 7. Si tuviera esos 3 valores, a la hora de sumar cualesquiera 2 de ellos, es decir, al tomar la pareja de números, pues 7 más 8 serían 15, 8 más 7 serían 15 y luego 7 más 7 serían 14. Entonces nos damos cuenta que si tuviéramos uno repetido, tendríamos 2 valores aquí repetidos y aquí nos fijamos que tenemos 3 diferentes. Entonces ya podemos empezar a pensar que los 3 números de los que nos habla el problema son distintos. Igual lo podemos verificar si tuviéramos puros 7, pues tendríamos 3 valores exactamente iguales. Tenemos aquí el 14, también el 14 y por último el 14. Pero en el caso en el cual tenemos 3 valores diferentes, aquí las sumas de cualesquiera 2 de ellos serán diferentes. 7 más 8 son 15, 8 más 9 son 17 y 7 más 9 son 16. ¿Sí? Entonces ya de aquí podemos empezar a darnos cuenta que aunque no nos dice el problema, pues esos 3 números son diferentes. ¿Sí? Entonces voy a borrar esta parte. Y entonces, como son diferentes, pues aquí viene lo interesante. Uno de los números va a ser el menor de los 3 y luego otro va a ser el mediano y por fuerza el otro será el mayor. Y entonces, pues podemos trabajar con esas tres formas de representarlo. Al menor le voy a llamar A, al mediano le voy a llamar B y al mayor le voy a llamar C. Claro que lo podemos dejar sin letras, empezar a trabajar con los niños pequeños y ponerles cuadritos de colores, ¿sí? Por ejemplo, decir que el menor es el cuadrito naranja y entonces de estos 3 resultados, para obtener el más pequeño, pues vamos a tener que sumar los 2 números más pequeños. Entonces, yo aquí podría tener que esos 2 números nos da 23 y luego, pues ya podríamos tener alguna pequeña confusión y decir, ay, pues no sé cómo, no sé cuál suma me va a dar 32 y cuál suma me va a dar 39. Pero en este caso, si observamos el 39, como es el mayor de todos, eso significa que los 2 números más grandes que vamos a sumar nos da 39. Entonces, podemos utilizar el mediano y el mayor y entonces nos va a quedar algo así, utilizando los colores, porque con los chicos de primaria no están acostumbrados a utilizar letras como formas de representación, que a final de cuentas es lo mismo, pero ellos no están acostumbrados. Y entonces, pues ya la única pareja que nos falta de sumar será el menor y el mayor. Y podemos poner aquí, esto va a ser igual a 32. Y voy a sumar el cuadradito naranja, que obviamente para nosotros como profesores, pues es más fácil utilizar otras formas de representarlo un poquito más abstractas, pero si lo queremos explicar con los niños, pues lo podemos hacer de esta manera. Y ahorita en las respuestas estoy viendo que muchos me dicen cuál es el valor del menor, cuál es el valor del mediano, cuál es el valor del mayor. Si quisiéramos sacar el valor de cada uno de los 3, tendríamos que empezar a manipular mucho las ecuaciones o las formas, las sumas que tenemos aquí, ¿sí? Pero si leemos de nuevo la pregunta, dice, ¿cuál es la suma de los 3 números? En realidad no necesitamos saber cuál es el valor de cada número. Lo que necesitamos saber es cuánto suman los 3. Entonces, lo que nos preguntan es cuánto va a sumar estos cuadraditos. Y en los problemas que normalmente utilizamos en la Olimpiada, que son
pues más de razonamiento, menos de memorización. Lo que se utiliza mucho es buscar formas de simplificar el procedimiento. Y en este caso, si nos ponemos a observar, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos dos veces el menor sumándose, luego que por acá tenemos dos veces el mediano y por último tenemos dos veces el mayor. Entonces, lo que podemos ver es que si sumáramos todos esos números las veces que aparecen aquí, que es dos veces cada uno, pues estaríamos sumando 23 más 32 más 39, ¿sí? Si sumáramos dos veces el menor, dos veces el mediano y dos veces el mayor, tendríamos esta suma. Y que esta suma, pues en realidad son 4, digamos una, 3 por 3 son 9, 94. Entonces, si tuviéramos dos veces lo que nos piden, tendríamos 94. ¿Sí? Si tuviéramos dos veces todo esto que nos están pidiendo, tendríamos 94. Entonces, como nada más lo queremos una sola vez, pues lo que podemos hacer es este 94, dividirlo entre 2, y al momento de dividirlo entre 2, nos va a quedar el valor de la suma de los tres dígitos. Bueno, de los tres números en este caso. ¿Sí? Le voy a borrar esta parte. Y aquí tenemos la suma de estos tres. Esta es una forma de hacerlo sin tener que estar calculando cada uno de los valores y aparte sin tener que utilizar prueba y error. ¿Sí? Básicamente esto, lo que hice aquí, la idea que utilicé para los que conocen sobre métodos de resolución de ecuaciones simultáneas o sistemas de ecuaciones de varias ecuaciones y de varias incógnitas, pues en realidad lo que hice fue sumar estas tres ecuaciones y luego simplificar la ecuación final. ¿Sí? Porque la ecuación que nos queda al sumar estas tres ecuaciones, pues es dos veces lo que nosotros necesitamos y entonces pues ya nada más lo simplificamos y listo. ¿Alguien tiene alguna otra forma de hacerlo? ¿O alguna otra, este, algún procedimiento alterno que nos pudiera servir? Bueno, entonces ahí tenemos los primeritos, que la verdad son muy sencillitos y eran para empezar a calentar motores. Bueno, vamos con los siguientes. Voy a cambiar de problema. Como les decía, no se preocupen, de todas maneras todavía vamos a pasarles el material para que no batallen. Entonces el siguiente problema, el problema número 3, dice así. Ana guarda todas las velitas de los pasteles de cumpleaños desde que cumplió un año. ¿Cuántos años tiene Ana si tiene 66 velitas? Entonces, les voy a dar 4 o 5 minutitos para que lo intenten ustedes y empezar a comparar ideas. Allá, maestros muy rápidos que ya empezaron a contestar la respuesta que ellos creen que es correcta. Igual, recuerden, si gustan compartirnos su idea, sería mucho más productivo para todos. Muy bien, parece que este estaba bastante fácil también. Vamos a ver.
Hay algunas respuestas donde nos explican hasta una fórmula y mencionan ahí un término o una pequeña frasecita que dice suma de Gauss o es un Gauss. Eh, Ese procedimiento se hizo muy famoso por la atribución que le dieron a Frederick Gauss. La verdad es que pues ni siquiera podemos estar muy seguros de que él haya sido al primero que se le haya ocurrido, pero igual ese procedimiento es bastante bueno y este problemita nos puede servir para empezar a abordar y llevar poco a poco al niño a entender que un procedimiento lo podemos generalizar y convertirlo en una fórmula, que es la fórmula que están compartiendo aquí algunos maestros en el chat. Pero bueno, en vista de que van muy rápido, vamos a empezar a resolverlo. De inicio, nosotros sabemos que vamos a tener que empezar a sumar números consecutivos, es decir, números que su diferencia es una unidad, ¿sí? Y ya no sabemos hasta cuál vamos a terminar de sumar. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí, hasta el 5. Nosotros tenemos que llegar hasta el 66. Bueno, entonces, si nos fijamos en este procedimiento, si tomáramos nada más hasta el 5, lo que va a suceder es que si nosotros queremos empezar a hacer la suma de manera secuencial, es decir, tal cual está escrita de izquierda a derecha, pues no nos vamos a dar cuenta de un posible procedimiento que nos lleve a identificar cuántos años tiene Ana, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que no nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a generar muchos algoritmos, muchos procedimientos, y hay procedimientos que luego son tan rebuscados que no coinciden para nada con la idea a la cual nosotros queremos llegar, y entonces para llevar a los niños a la idea que nosotros queremos nos cuesta bastante trabajo y muchos niños terminan un poco confundidos. En este caso, lo que vamos a hacer, pues obviamente, como muchos de ustedes lo dijeron, lo que vamos a empezar a hacer es sumar extremos. ¿Por qué? Porque como son números consecutivos y la diferencia entre cada dos números es una unidad, entonces eso nos va a ayudar y nos va a llevar al momento en el que las sumas de los extremos siempre van a tener el mismo valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el mismo valor sumar 2 más 4 que 5 más 1. Pues eso es porque el 2 es una unidad mayor que el 1 y el 4 es una unidad menor que el 5 y entonces ya eso nos lleva a que sean los mismos valores. Y en este caso nos podemos dar cuenta, aquí vamos a tener 6 más 3. Y entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener 5 números, tuviéramos 6? Y aquí es donde debemos nosotros de explorar, perderle el miedo a explorar y sobre todo darle esa oportunidad a los niños de también explorar sus ideas para ver si pueden ellos encontrar otros procedimientos que nos pudieran servir para resolver el problema. En este caso, ¿qué pasaría si yo lo dejara hasta el 6? ¿Sí? Bueno, pues si lo dejo hasta el 6, lo que va a pasar es que nuestra suma ahora va a ser 7 cuando sumamos nuestros extremos, y aquí también 7, y aquí también 7, ¿sí? Entonces vamos a tener 7 más 7 más 7, lo cual es 21, ¿sí? Acá arriba son 15. Y bueno, ya nos dimos cuenta que nos falta mucho para llegar del 21 al 66. Entonces vamos a ponerle otro número y nos lo podemos llevar así, despacito, para que el niño pueda ir explorando y pueda ir asimilando cada uno de los pasos. Pero, por ejemplo, yo lo voy a dejar hasta el 10, que ese es un problema o una pregunta que muy comúnmente los maestros realizamos. Si lo hacemos así, pues nos vamos a dar cuenta que los extremos van a sumar 11.
sumar 11. Y como tenemos 10 números y los vamos a estar juntando en parejas, pues vamos a poder juntar 5 parejas. Entonces, si queremos calcular toda la suma directa, pues lo que vamos a poder hacer es multiplicar 11 por 5 y el resultado será la suma de todo, que es 55, ¿sí? Nos damos cuenta que todavía nos faltan 11 para llegar al 66. Y si nos fijamos, pues ese 11 en realidad es el número que sigue después del 11. Entonces ya con eso nosotros podríamos llegar al resultado de que, de que la suma desde el 1 al 11 son 66. Pero aquí lo interesante no es el resultado, sino cómo podemos hacer flexible el problema para que nosotros podamos llegar a explicar otras cosas, empezar a brincar de un problema o de una idea a ideas un poquito más elaboradas, que ahorita lo que muchos decían en el chat que era algo así. Esta fórmula en realidad sale de esto, de estos tres, ¿sí? Y lo voy a explicar brevemente. ¿Por qué? Porque los niños chiquitos de primaria fácilmente pueden entender si les tenemos la confianza de explicárselos. Cuando hablamos de los extremos, es la suma de los extremos. Y aquí tenemos 11, lo que estamos haciendo es ir haciendo esto, ¿sí? E ir haciendo eso, pues si lo generalizamos, si hacemos la suma de los números hasta un número desconocido que le vamos a llamar n, que por eso aquí nosotros tenemos una letra n, pues nos vamos a dar cuenta que este número que no sabemos cuál es, más 1, pues va a ser n más 1, ¿sí? Entonces, estos extremos, la suma de los extremos lo vamos a generalizar como n más 1. Y luego, la cantidad de parejas, lo que hacemos es la cantidad de elementos la dividimos entre 2 porque estamos juntando de 2 en 2. Entonces, esa cantidad de parejas, pues es esta parte, voy a poner en azul, es esta parte que tenemos aquí, n entre 2, ¿sí? Entonces, aquí le voy a poner n entre 2. Aquí lo voy a reescribir para darle la forma, que no se confundan. Entonces tenemos n más 1 y eso se va a estar multiplicando por n entre 2. Y si nosotros hacemos esa multiplicación, pues al final nos va a quedar n más 1 por n entre 2, ¿sí? Y en este caso, esta multiplicación que tenemos nosotros aquí es la multiplicación que tenemos aquí, ¿sí? Y en realidad, pues este procedimiento lo empezamos a generalizar para que los mismos niños e incluso nosotros vayamos viendo cómo dar ese paso de lo concreto a lo abstracto. Bueno, entonces, eh, creo que también estaba bastante fácil. Dice el maestro Manuel López, existe un problema en el acuerdo 286 de Ceneval donde menciona que en una reunión se dieron 66 saludos. ¿Cuántas personas había si se saludaron todos una sola vez? Bueno, ese problema que nos plantea aquí el maestro Manuel es exactamente lo mismo, simplemente planteado desde una perspectiva diferente. Quien quiera lo puede utilizar, lo puede copiar e intentarlo. La verdad, eh, revisar una idea desde diferentes puntos de vista es bastante interesante, bastante bueno. Pero bueno, voy a pasar al número 4 para no perder mucho tiempo en algo sencillo. Y bueno, ya tenemos aquí otro problemita que también es muy sencillo, pero que el objetivo de este problemita es empezar a analizar cómo se comportan estos números de aquí. Dice el problema número 4, se tiene la siguiente lista de números: 5, 12, 19, 26, 33, 40.
Y la primera pregunta es, ¿aparecerá el 2021 en esta lista? Y luego la siguiente pregunta dice, si aparece, ¿en qué lugar estará? Entonces, pues, manos a la obra, maestros. Y cuando tengan alguna idea de cómo resolverlo, pues nos lo pueden ir compartiendo en el chat. Les voy a dar unos minutitos para que lo trabajen ustedes. Claro que sí, Rodrigo. Puedes participar. De hecho, todos podemos participar. Bueno, ya hay algunos maestros que dicen que sí va a aparecer en la lista y luego dicen algunos que va a estar en la posición o en el lugar 289. Ya están empezando a hablar ahí de algunas reglas de sucesiones, de progresiones aritméticas. Vamos a ver. Muy bien, Rodrigo. Carla Casas, nada más que ahí tienes se te fue un error de dedo. No es 2023, es 2021. Bueno, van bastante rápido todos. Eso es bueno. Eso significa que sí somos del mismo grupo de maestros que nos gusta mucho resolver problemas. Vamos a ver un poquito sobre cómo podemos empezar a resolver el problemita. Una de las técnicas que es más fácil o es más eficiente es que podemos modificar el problema sin que pierda las características, pero lo podemos modificar para que sea más fácil para nosotros resolverlo. En este caso, si nos fijamos, aquí va avanzando, se le van sumando 7 y luego acá también se le suman 7 y luego aquí también se le suman 7, aquí también se le suman 7 y así sucesivamente. Eso significa que toda esta sucesión lo que podríamos hacer es convertirla a una sucesión diferente. ¿Qué pasa si a todos los números les restamos este 5 inicial? Pues nos va a quedar el 0 y luego nos va a quedar el 7 y luego 19 menos 5 son 14 y luego 26 menos 5 son 21 y luego será 28 y luego será 35. Y si nos fijamos, pues ya convertimos nuestra sucesión en una lista que son múltiplos del 7. Y por eso, ahí en el chat, en muchos comentarios, están escribiendo 7n. Ese 7n significa que es un múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque la n normalmente en este tipo de problemas casi que por costumbre se utiliza para
para representar la posición o el lugar. Entonces, si aquí decimos que n vale 0, pues vamos a tener 7 por 0, 0, que es este de aquí. Y luego si decimos que n vale 1, vamos a tener 7 por 1, 7, que es este de acá. ¿Sí? Y así sucesivamente, 7 por 2, que son 14, y así sucesivamente. Entonces, pues lo que podemos ver es que si el 2021 aparece por acá en la sucesión, bueno, no aquí no, arriba. Si aparece por acá, entonces, pues también le tendríamos que restar esos 5 para ver qué es lo que sucede. Y si a 2021 le restamos 5, nos va a quedar 2016. Y si este número es múltiplo de 7, entonces significa que el 2021 sí está en esa lista. Y cuando veamos cuál es el cociente de dividir 2016 entre 7, vamos a conocer cuál es el lugar. Si hacemos la división, 7 por 2 son 14, sobran 6, usamos el 1, 7 por 8 son 56, aquí nos sobran 5, bajamos el 6 y 7 por 8 son 56 y nos sobra 0. Eso significa entonces que el 2021 sí aparece en la lista de números y aparte que aparece en la posición 288. Lo voy a poner aquí, 288, y sí aparece. Entonces, si gustan compartirnos la forma o las ideas que utilizaron para resolver el problema o si lo fueron haciendo al tanteo o a ver cómo lo pudieron haber hecho. Ok, muy bien. Muy bien, maestra Laura. Pues muy bien, Rodrigo. La verdad es que con los residuos se puede hacer mucho. Más adelante podremos analizar lo que nos dice Rodrigo. En una división, el residuo nos da muchísima más información que el cociente y nosotros estamos acostumbrados como maestros a darle todo el valor al cociente y desperdiciar la información que nos da el residuo. La verdad es que con los residuos se pueden hacer cosas bastante interesantes y bastante poderosas, pero igual también se necesita práctica para entender esa parte. Y obviamente, pues esto que estamos haciendo aquí son procedimientos un poquito más concretos para que esté el problema o la solución del problema más al alcance de la resolución o de las ideas que normalmente tenemos en nuestros alumnos, en nuestros niños en la escuela. Y sí, todo esto lo podríamos hacer muchísimo más interesante aplicando fórmulas o estableciendo una regla de cómo podemos calcular cualquier número y entonces pues haríamos prácticamente lo mismo que en el problema anterior, que simplemente pusimos una fórmula y esa fórmula la igualamos a 66 y listo, ¿sí? Y en este caso lo podríamos hacer igual, así como dice la maestra Hortensia Gutiérrez, 7n menos 2 igual a 2021 y ya, simplemente se despeja el valor de la n y listo, ¿sí? Bueno, entonces vamos al problema número 5 para seguir avanzando.
Este problemita ya es un poquito más interesante. Dice así, Camila y Romina están a 200 casillas de distancia en línea recta. Camila brinca de 5 en 5 casillas y Romina brinca de 4 en 4 casillas. Ambas quieren llegar de un extremo al otro. ¿Cuántas casillas pisaron ambas niñas? Entonces, vamos a darnos unos minutitos, unos 5 minutitos para que lo empiecen a intentar resolver y con todo gusto lo hacemos. Ya están empezando a compartir algunas respuestas. Recuerden que la pregunta es, ¿cuántas casillas pisaron ambas niñas? ¿En cuál casilla coincidieron las niñas de que en algún momento, no precisamente al mismo tiempo, pero en algún momento pisaron? Muy bien, la maestra Claudia ya nos está empezando a platicar algunos otros conceptos que normalmente nos enseñan en la primaria desde chicos. En el problema nos dice Rodrigo que Camila y Romina están a 200 casillas de distancia en línea recta. Entonces, cualquiera de las dos inicia en un extremo y la otra inicia en el otro extremo. No inician las dos juntas desde la posición 1. Muy bien, maestro Rufino. Muy bien, profesor Castillo. Rodrigo, imaginemos que Camila está de aquí del lado izquierdo. Voy a poner una C nada más. Y luego Romina está de este otro lado. Entonces, entre estos dos hay 200 casillas. Camila brinca de 5 en 5 y Romina brinca de 4 en 4. En algún momento Romina va a llegar hasta esta posición y en otro momento Camila llegará a esta otra posición. Obviamente Camila va a llegar más rápido porque brinca más casillas, pero eventualmente las dos van a llegar
al otro extremo. A ver, vamos a empezar poco a poquito. Entonces, lo que nosotros queremos saber, si nos fijamos, son 200 casillas, entonces el 200 es múltiplo de 4 y también de 5. Eso significa que, como les explicaba ahorita a Rodrigo, creo, Camila, que está en un extremo, va a llegar hasta el otro extremo y Romina también eventualmente llegará de un extremo al otro, ¿sí? Entonces, pues ya con eso nos damos cuenta que por aquí van a ir coincidiendo. ¿En qué posición? Pues la verdad es que no nos importa tanto la posición, lo que nos importa es saber cuántas casillas pisaron ambas niñas. Y cuando decimos ambas niñas, la palabra ambas nos va a llevar a entender que vamos a tener que buscar múltiplos en común. Y los múltiplos en común es un primer término que nos va a servir mucho para abordar de una manera más práctica y más tangible para los niños el concepto que ahorita mencionaban, que es MSM, mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo, pues es en realidad el número más pequeño que es múltiplo de los dos. En este caso, que es múltiplo del 5 y que es múltiplo del 4. ¿Sí? Y el múltiplo lo podemos hacer factorizando o lo podemos calcular con la tablita de múltiplos de cada uno y buscar el más pequeño de los dos. Si lo hiciéramos así, pues en la del 5 vamos a tener el 0, el 5, el 10, 15, 20. Y así sucesivamente. Y luego en el 4 vamos a tener 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces, si los niños o si nosotros no somos muy hábiles factorizando, pues lo que podemos hacer es empezar a buscar, ¿sí? Y entonces el primer múltiplo que tenemos en común siempre pues va a ser el 0, pero el más pequeño que nos va a servir, en este caso va a ser el 20, ¿sí? Eso significa que cuando Camila llegue por aquí al 20, en algún momento Romina, cuando siga avanzando, va a llegar también a esa misma posición, ¿sí? Entonces, como, como el mínimo común múltiplo del 4 y el 5 es 20, eso significa que en todos los múltiplos de 20 van a coincidir o lo van a pisar las dos. Y esos múltiplos en común, pues es precisamente esos múltiplos de 20 que van a ser 20, 40, 60,
80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200, que son las 10 casillas que muchos de ustedes han estado mencionando. Aquí están, son estas 10 casillas. Me di la libertad de escribirlos porque son muy poquitos, pero si fueran más, pues simplemente lo que haríamos es decir, bueno, tenemos 200 casillas, cada 20 números coincide, pues entonces hacemos esa división, 200 entre 20, y 200 entre 20 nosotros sabemos que es 10. Y ese 10, pues son estos 10 números de aquí. Exactamente, Rodrigo. Como no tienen el 4 y el 5 no tienen ningún factor en común, pues el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los dos. Si tuvieran algún factor en común, pues ya no sería la multiplicación directa. Si hacemos la multiplicación directa, vamos a tener un múltiplo en común, pero no va a ser el más pequeño. Bueno, entonces vamos al número 6 para seguir avanzando porque se nos está terminando el tiempo. Este problemita está bastante interesante. Se los voy a platicar así muy brevemente. En este problemita, si nosotros somos hábiles manejando la información y ordenándola, resolverlo es súper sencillo. El problema dice así. 3 amigos hicieron una apuesta para ver quién adivinaba cuántos dulces había en una bolsa. Alex dijo que había 43 dulces, Beto dijo que había 34 dulces y Carlos dijo que había 41 dulces. A uno de ellos le falló por 6 dulces, a otro le falló por 3 y al otro le falló por 1. ¿Cuántos dulces había en la bolsa? Entonces, vamos a intentarlo de manera individual para ver si lo logran resolver o si podemos encontrar alguna forma que sea más práctica. Pues ya se fueron muy rápido. El profe Castillo ya nos está diciendo resultados. Vamos ahorita a comprobar si ese resultado que nos dice el profe Castillo es correcto. Recuerden que en la resolución de problemas, cuando estamos tratando de encontrar diferentes formas para explicárselo a los alumnos, lo mejor es buscar ideas, no tanto el resultado. Obviamente debemos de tener un resultado que sea correcto, pero buscar cómo plantear esas ideas. Porque luego es Maestro José Luis, su audio. Ajá, gracias. perdón, sí, ya me salió aquí la pantallita del audio. Me fue el pizarroncito. Listo. Así que ya regresó el pizarrón. Bueno, entonces les comentaba, lo más importante en este problema es encontrar la forma de representar la información para poder calcular esos 40 dulces que muchos de ustedes ya me están diciendo ahí en el chat. Una forma que personalmente me sirve bastante, pues es hacer una tabla con los datos. En este caso es Alex, es Beto y es Carlos. Y entonces si nosotros hacemos nuestra tablita, la cantidad de columnas que yo le voy a poner son la cantidad de posibilidades.
Pero en este caso, aquí nos dice que uno de ellos falló por 6 dulces, entonces ese fallo pues puede ser con 6 dulces de más o con 6 dulces de menos. ¿Sí? Entonces por eso le pongo más menos 6 y luego el otro será más menos 3 porque son 3 por los que falló y el otro será más menos 1. Y entonces lo que aquí voy a utilizar yo pues es a dividir estas pequeñas celdas en dos partes. En la parte de arriba poner la del más, en la parte de abajo poner la del menos. Y de esa manera, pues ya no vamos a batallar. Si nos fijamos, Alex dijo que eran 43, Beto 34 y Carlos 41. Entonces, si a 43 le sumamos 6, vamos a tener 49. Y luego si a 43 le restamos esos 6, vamos a tener 37. Y luego a 43, si le sumamos 3, vamos a tener 46. Y luego si le restamos 3, vamos a tener 40. Y luego a 43 más 1 son 44. Y 43 menos 1 son 42. Luego, con Beto, pues hacemos exactamente lo mismo. 34 más 6, 40. 34 menos 6 son 28. Luego 34 más 3 son 37. Y 34 menos 3 son 31. Luego 34 más 1, 35 y menos 1 son 33. 41 más 6 son 47. 41 menos 6 son 35. 41 más 3 son 44. Y luego 41 menos 3 son 38. 41 más 1 son 42. Y 41 menos 1 son 40. ¿Sí? Entonces, pues al momento de tener esta información, si no tenemos claro qué es lo que estamos buscando, muy probablemente nos vamos a perder entre todos esos números. Pero la pregunta del problema es cuántos dulces había en la bolsa. La forma para saber cuántos dulces había en la bolsa es que coincida un número en cada una de las columnas, es decir, coincida un número en la diferencia de 6 de Alex con un número que esté en la columna de la diferencia de 3 con Beto y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que vamos a poder visualizar, voy a poner aquí en rojo, es que en la primera columna Beto tiene un 40, en la segunda columna Alex tiene un 40 y en la tercera columna Carlos tiene un 40. ¿Sí? Aquí lo importante es que no se nos empalme ese 40 en la misma columna. ¿Sí? Y todos los demás números, pues hay algunos que se repiten dos veces y la mayoría no se repiten. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, realmente, pues es muy sencillo si lo ponemos como una tablita. Pero bueno, creo que ya estamos en tiempo. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna sugerencia. La maestra Camelia Hernández levantó la mano. Ok. Le voy a permitir solicitar que reactive su audio. Sí. ¿Me puede ayudar, maestro Paul, para activar el audio de la maestra Camelia Hernández? Sí, ya está activado. Nada más es que ella abra su micrófono. Sí, Participe. maestra. ¿Desea participar, maestra Camelia? Ok, yo creo la maestra Camelia, Un error. Presionó por error la manita. Sí, ok, para cerrar, José Luis, tu Sí. participación, los comentarios, muy buenos comentarios, todo muy bien explicado. En resumen, ¿nos podrías decir, en pocas palabras, cuáles son aquellas habilidades que tú consideras que nos pueden ayudar en la resolución de problemas? Bueno, pues la más importante es la perseverancia, porque muchos problemas no salen a la primera. Luego, una segunda virtud que podemos tener para resolver problemas es explorar diferentes ideas,
muchas veces creemos que una idea es muy sencilla o es muy trivial y no la aprovechamos y nos damos cuenta después que la solución iba por ese camino. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es perderle el miedo a hacer el intento, eh, y sobre todo no frustrarnos. Sí, puede ser que en algún momento los problemas no sepamos cómo explicarlos o no sepamos cómo resolverlos, pero es cuestión de darle poquito tiempo a nuestro subconsciente que haga su parte también. Yo les agradezco a todos sus comentarios y los invito, maestros, sobre todo a los maestros, que busquen en Facebook un grupo que se llama Reto Matemático, que es para profesores. Para alumnos de concurso, no tanto porque van a ser problemas muy sencillos para ellos, porque obviamente a los chicos de concurso se les exige bastante y entonces ellos desarrollan esa habilidad de resolver problemas muchísimo, muy rápido y luego ya no los andamos alcanzando. Pero de todas maneras, les voy a, maestra Isabel, si le Sí, comparto el archivo donde sí. están los 14 problemas que planeábamos resolver, ¿se los puede mandar a los participantes o cómo se les puede mandar Sí, aquí por Zoom? perfecto. Ajá, perfecto. Si gustan mandármelo mientras José Luis, te entregamos tu constancia, maestro José Luis. José Muchas Luis, La ya gracias. sociedad. nada más comentarte rápido que el Sí, archivo que nos enviaste ya lo puse en el en el grupo de Facebook de la asociación, en la Sí. sección de archivos, de ahí lo pueden bajar también. Ah, perfecto, sí, sí, sí. Ahí están los 14 problemas. Eh, ya después podremos hacer algunos videos resolviendo esos otros problemas, pero pues muchísimas gracias. Me hubiera gustado que tuviéramos más tiempo y poder terminarlos todos, pero igual, para la próxima vez que voy a participar va a ser con problemas de secundaria y posteriormente con problemas de bachillerato. Así es que igual los esperamos aquí para que pues podamos seguir perfecto, compartiendo maestro. nuestras ideas. Y pues muchísimas Perfecto. gracias. Perfecto. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a José Luis Campos Cardona por la impartición del curso Actividades de Matemática Olímpica donde se involucre la aritmética con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, 5 de febrero del 2021 y firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias, maestro José Luis. Muy buenos comentarios de parte de todos. Gracias a todos los maestros y maestras que estuvieron al pendiente con nosotros. Sí, es un placer. Cerramos entonces con usted, maestro José Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.